Corte de Justicia de la Nación. Muy bienvenido. El doctor Rafael Estrada Michel, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, también muy bienvenido. Y el doctor Rodolfo Vázquez Cardoso, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Bienvenidos los tres, muchas gracias nuevamente por su presencia. La mecánica de nuestro panel será la siguiente. Cada participante tendrá hasta 15 minutos para realizar su exposición. Concluidas estas, realizaremos un intercambio de ideas y reflexiones a partir de los planteamientos de nuestros panelistas y concluiremos con un par de preguntas del público si así lo disponen. Permítanme solo, antes de iniciar esta ronda de participación de nuestros invitados, haciendo una breve reflexión sobre el tema que hoy nos ocupa. La Constitución de 1917, a escasos 2 años de su centenario, por primera vez incorporó en sus textos los derechos sociales y los derechos fundamentales del hombre, resultado del liberalismo que permeó durante el siglo XIX, por lo que puede, en nuestra opinión, catalogarse como una constitución con un alto contenido social. Esta constitución se caracterizó por incorporar las principales demandas de los grupos sociales que participaron en las luchas revolucionarias que se gestaron a inicios del siglo XX y particularmente en 1910 bajo el tema de tierra, trabajo y libertad. Consagrando lo anterior en importantes reformas de aquel entonces a los artículos 3, 27 y 123 constitucionales, imprimiendo en ellos demandas sociales como fue el derecho a la educación laica y gratuita, la propiedad de la tierra y los derechos de los trabajadores. Por lo anterior, y sin abundar más, para dar espacio a nuestros honorables invitados, este panel busca analizar los principales eventos sociales y políticos que dieron un carácter social a la Constitución de 1917 y que llevaron a la incorporación de derechos sociales fundamentales, productos de la lucha histórica entre liberales y conservadores. Agradeciéndoles nuevamente su asistencia y antes de cederle el uso de la palabra al doctor José Ramón Narváez, me permitiré leer algunos trazos de su síntesis curricular. José Ramón Narváez es investigador del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuenta con el doctorado europeo por investigación en Teoría e Historia del Derecho en la Universidad de Florencia, licenciado en Derecho con mención cum laude por investigación científica de la Universidad Panamericana. Ha realizado estancias de investigación en América y en Europa. Ha escrito para importantes revistas especializadas en Italia, Brasil, Perú, Colombia, Chile, España y, por supuesto, nuestro México. Profesor colaborador de la Universidad de Medellín y la Universidad Federal del Paraná, donde ha sido profesor visitante. Profesor en los posgrados de Derecho de la Universidad de Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca, Sinaloa, Cristóbal Colón de Veracruz, Iberoamericana de Puebla, solo por mencionar algunas. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, fue subdirector de Estudios Históricos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente es profesor de planta de la materia de Historia de Filosofía del Derecho 1 en el posgrado de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia. En octubre del 2008 fue designado presidente del Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho. Es autor de diferentes obras jurídicas publicadas por la propia Suprema Corte y por otras importantes casas editoriales. Doctor Narváez, es un privilegio tenerlo entre nosotros. Tiene usted el uso de la palabra. Lo puede hacer desde aquí o desde acá, está usted en su casa. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí en esta sede. Es la primera vez que estoy aquí en este edificio tan maravilloso
del Senado. En algunos otros eventos habíamos colaborado con los diferentes áreas del Congreso de la Unión, pero pues claro, para quien hace historia del derecho, pues este recinto es fabuloso, ¿no? Está lleno de historia y de reminiscencias. Agradezco a Luis Felipe Nava la invitación y al senador David Penchina Group la presentación y pues el habernos sido anfitrión en esta ocasión. Yo estoy, pues la verdad, con muchas ideas, pero pues hay que resumirlas en 15 minutos y entonces voy a abordar el tema de manera inmediata, no sin antes decirles algunos referentes, porque siempre es importante en un diálogo un poco la transparencia en este sentido. Bueno, primero decirles que lo que hoy voy a comentar forma parte de una investigación que se inició el año antepasado dentro del marco del centenario de la Constitución de 1917 que estamos haciendo en la Corte. O sea, en la Corte hay un grupo de trabajo, estamos haciendo distintas actividades y una de ellas es una publicación en la cual se rescata a los ministros que formaron parte del constituyente. Y a mí me tocó uno en específico que tiene que ver con el tema que hoy nos convoca. Se trata de Medina Gaona. El ministro Hilario Medina, de Guanajuato, él fue uno de los ideólogos y tiene bastantes publicaciones a propósito de lo social o el socialismo en la Constitución de 17. Entonces, esa va a ser una de las principales fuentes. En unos meses la publicación estará disponible en las librerías del Poder Judicial de la Federación y ahí ustedes podrán consultar lo que tiene que ver con el proceso constituyente. Ese es un punto. El otro punto es que, como ya se mencionó en la lectura del currículum, a partir de agosto del año pasado se creó el Centro de Estudios Constitucionales, a la par de otros países que también ya tienen este referente, y pues por obvias razones a partir del año anterior empezamos a trabajar algunos de los temas que tienen que ver con el constitucionalismo mexicano. Y el primer tema que salió fue ¿qué es lo social de la Constitución de 1917? Se convocó a una mesa en la cual tuvimos a colegas de América Latina y de España para discutir este tema de manera comparada. Y también se prepara una investigación, esta a mediano plazo, esta no va a ser tan inmediata, y los colegas están trabajando este tema en sus respectivos países. Pero les puedo adelantar que ya hay algunas como acercamientos muy interesantes, por ejemplo, sobre el posible impacto de la Constitución del 17 en otros ordenamientos constitucionales, pero lo más interesante es qué tanto el constitucionalismo social mexicano es eso que hemos creído como algo originario. Eso es un poco la hipótesis que estamos trabajando, o realmente como pues creemos es deudor a su vez pues de otras corrientes, es parte de un contexto histórico muy específico. Esa es la otra parte, ¿no? que estamos trabajando también de cara a 1917, qué es lo social en la Constitución del 17. Y la tercera parte, yo a nivel personal estoy trabajando un libro que posiblemente se publique en coedición con el Fondo de Cultura Económica, que se llama La Constitución y la Realidad. Y en este libro hay un capítulo que aparte, digamos, de la parte histórica, todos los autores que han comparado Constitución material con Constitución formal, Constitución histórica, Constitución real con la Constitución escrita, hay una parte muy interesante que hoy, a nuestro parecer, está muy presente en la cultura constitucional de este país, y es que algunos autores hablan del desmantelamiento de la Constitución de 17. O sea, es decir, mucho de lo que aquí se va a decir ya no existe. Y hasta cierto punto es un poco triste, porque los principios rectores del derecho social constitucional mexicano se han ido de alguna manera diluyendo. Si quieren ustedes, el término desmantelamiento es muy interesante porque hace como reminiscencia una metáfora de un edificio o un automóvil que se va desmantelando. Si quieren ustedes, nuestra Constitución está tuneada, pero pues de alguna manera ya no es ese documento que se aprobó en Querétaro. Ahora,
¿esto es malo o bueno? Bueno, ya ese es otro asunto, porque justamente las constituciones, los textos constitucionales tendrían que reflejar una constitución que está fuera, ¿no? Y con esto ya me arranco, o sea, ya les dije tres partes posibles, como las tres patas de un banco que van a sostener esta conferencia. Pero quiero iniciar con esa suspicacia que a todos nos parece como elemental, pero me parece que no lo es tanto, de Ferdinand Lassalle. Justo cuando se creó el Centro de Estudios Constitucionales, pensando en todas esas actividades que podríamos hacer, a mí se me ocurrió que una actividad muy importante sería rescatar los clásicos del derecho constitucional. Y cuando nos preguntamos cuál sería el clásico de clásicos, nos parecía que el de Lassalle era, pero cantadito, ¿no? Entonces vamos a hacer una edición facsimilar, vamos a poner el texto en alemán, vamos a hacer unos estudios introductorios muy abundantes sobre este texto. Pero Ferdinand Lassalle comienza con esta pregunta: ¿qué es una constitución? Y dice: y hay de ustedes que me saquen el texto constitucional prusiano, porque eso no es una constitución. La suspicacia es interesantísima, ¿no? Porque entonces, ¿qué es una constitución? Y esto nos recuerda mucho a aquel cuadro de Magritte del Ce n'est pas une pipe. Él dibuja una pipa y dice: esto no es una pipa. Y claro, no es una pipa, es el dibujo de una pipa. Lo que dice Lassalle es muy interesante. O sea, Lassalle dice: esto es la representación de la Constitución, esto es una hoja de papel. De hecho, así la menciona, y ya los que han leído a Lassalle saben por qué se refiere a esto. Y luego ya desarrolla su teoría de los factores reales de poder. Más allá de quedarnos con estos elementos mínimos que hoy es muy difícil explicar cuáles serían los factores reales de poder, o sea, imagínense cuando tratemos de decir Lassalle en México, cuáles son los factores reales de poder que hoy subsisten en nuestro país. Será muy complicado, pero tendremos que afrontar ese problema. Yo lo que les quiero decir es que en 1916, y en palabras del ministro, entonces constituyente Hilario Medina, era un momento en el que efectivamente había un texto que era el del 57 y había un movimiento, una tendencia a decir: hagamos otra cosa, hagamos un texto nuevo. Entonces Medina Gaona, en sus primeros escritos, reflexiona la necesidad de este nuevo texto y está consciente que efectivamente el texto que existe podría aplicarse y podría llevarnos a hacer un México mejor, pero un poco está en este contexto de Lassalle. Pero performativamente quizás sería bueno hacer un nuevo texto para, de ese modo, en esta teoría constitucional, iniciar un nuevo Estado. Entonces es lo que él se empieza a plantear. ¿Y este nuevo Estado qué características tendría que tener? Ahora, es clara que la Constitución del 17, todo mundo dice, es liberal. Eso les queda clarísimo a todos. Pero todas las corrientes socialistas de la época, incluido el texto de Lassalle, que además Lassalle era laboralista, era amigo de Marx. O sea, estamos hablando de un tipo que cuando dice esta no es la Constitución, está con toda sabiduría, con todo lo que él había vivido, sabía a qué se estaba refiriendo. Pues toda esta ideología constitucional está entre los constituyentes, diciendo: este texto del 57 es liberal, es bonito, pero no nos sirve para lo que traemos en mente. Ahora, ¿qué es lo que traen en mente? Pues es una lucha muy fuerte respecto del agro mexicano, respecto de las organizaciones laborales, y todo esto, acuérdense, se había desatado desde el movimiento poblano, todos estos movimientos que van a hacer una crítica fuertísima a lo que es el liberalismo que había dejado de lado a estos grupos sociales. Entonces, este segundo momento, para decirle así, los textos de Hilario Medina son interesantísimos. Hay una crisis existencial en Hilario Medina, ¿no? Porque le piden que se defina. Tú nos vas a representar ante el Congreso, defínete. ¿Eres liberal?
dice, pues sí, siempre he sido liberal, me formé como liberal, crecí como liberal, leía puros liberales, pero entiendo que eso no sirve para lo que necesitamos en México. Y entonces, bueno, me considero liberal moderno, liberal contemporáneo, y se empezó a poner muchos apellidos interesantes, ¿no? Liberal progresista, y entonces empieza a generar estas categorías conceptuales que en un cierto punto son contradictorias. Un liberal socialista, o sea, llega a haber partes de sus textos que explica hasta dónde es liberal y hasta dónde es socialista. A partir, digamos, de que Hilario Medina sale del closet, esto fue muy interesante, él empieza a hablar literalmente de constitucionalismo social, y lo va a hacer hasta su muerte. Hasta su muerte va a hacer una cruzada para explicarle al pueblo mexicano por qué tuvieron que hacer una nueva constitución, por qué la constitución de 57 no servía, como él lo dice, para gobernar. Y es interesante porque la primera lección que tiene que tomar Hilario Medina, y se las dejo de tarea porque de verdad no es por ser polemizador, es sobre marxismo. O sea, es decir, el socialismo de la Constitución de 17, construida en el 16, promulgada en el 17, es deudora de un fuerte filón marxista. Me parece que esto está todo por estudiarse, ¿no? Porque me parece que nosotros como que hemos tratado de generar no sé, un tabú o un punto donde eso es incontrovertible. Lo que hay que hacer es ir a leer estos textos de estos constituyentes y pues nos daremos cuenta que no la tenían fácil a nivel ideológico. O sea, ya a nivel práctico pues era otro el asunto, ¿no? Al grado que, digamos, el proceso constitucionalizador sigue hasta el día de hoy. Pero hoy, como en el 16, hay ciertos movimientos sociales y algunos legítimos, algunos muy éticos, algunos no tanto, que hablan de, y sería el momento coyuntural para repensar tanto la Constitución como factores reales del poder y el texto constitucional. Solo es una pregunta, es la que se están haciendo. Me parece que foros como estos se agradecen, porque todo el mundo nos llenamos la boca de decir, sí, el texto constitucional del 17 es social. ¿En qué medida? ¿Qué socialismo? Porque entonces había 100 socialismos, ¿no? Y socialismos muy disímbolos, o sea, incluso de ideologías completamente antagónicas. Entonces, ¿qué socialismo es el nuestro? ¿Cómo influyó este socialismo a otros socialismos? Clarísimo, uno va a Cuba y el constitucionalismo cubano lo dice literal, somos deudores de la Revolución Mexicana. Bueno, ¿hasta dónde? ¿Cómo? En otros lados incluso fue la bandera contra la que se luchó. En Colombia, por ejemplo, hay presidentes que mandan perseguir a la gente que citara a la Revolución Mexicana o que hablara sobre el texto constitucional del 16. Un ruso, como les dije, vino a hacer un estudio comparado y menciona la importancia, pero parece que como hipótesis a nivel fáctico no sucedió tanto esta influencia, o sea, es una influencia que se quedó más en el papel y desgraciadamente, pero hoy es caballito de batalla, se vio con mejores ojos Weimar, quizá por el malinchismo que existe en América Latina, la estereofilia, pero todas estas preguntas me parece son válidas, cabe hacérselas y esto en aras de una identidad, o sea, decir, ¿qué es nuestro constitucionalismo mexicano hoy? Y podremos decir, quizá fue social, quizá se transformó después en algo no tan social, quizá hoy tiene algo de social, pero quizá ya no tiene toda esa herencia que el constituyente del 16 preveía o visualizó. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor José Ramón Narváez. Nuestro segundo panelista, Rafael Estrada Michel, es abogado por la Escuela Libre de Derecho, cuenta con un diplomado en Antropología Jurídica por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, grado en Derecho Constitucional,
y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Profesor de Derecho Público, de Derechos Humanos y de Historia Jurídica en la Universidad Panamericana, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad La Salle y la Escuela Libre de Derecho, en la que fungió como secretario académico. Fue coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y de la Maestría en Derechos Humanos y Seguridad Pública del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Autor y coordinador de 15 libros, entre ellos Monarquía y Nación entre Cádiz y Nueva España, José María Morelos y tácticas parlamentarias hispano-mexicanas. En el sector público se ha desempeñado como jefe de la Unidad de Atención a la Población Vulnerable del Sistema Nacional del Desarrollo Integral a la Familia y director general de Capacitación y Difusión del Sistema de Justicia Penal en la Secretaría de Gobernación y actualmente es director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Doctor Rafael Estrada, sea nuevamente bienvenido a este Senado de la República. Tiene usted la palabra hasta por 15 minutos. ¿Quieres aquí? ¿Dónde? Pues muchas gracias, señor senador. Si no le importa a usted y no le importa a este público de excepción, pues permaneceré aquí en la silla para dialogar con ustedes. Quisiera agradecer al Senado de la República, como decía mi colega y buen amigo José Ramón Narváez, la organización de este tipo de foros. En primer lugar, porque nos permite reflexionar a casi 100 años acerca de nuestro ser constitucional. Y no es una poquita cosa esto. El ser humano necesita, por supuesto, elementos constitutivos, los necesita desde todos los puntos de vista, y pasa lo mismo con la persona humana colectiva. Hacer un alto en el camino para reflexionar acerca de quiénes somos, pues es precisamente lo que nos hace crecer, y huelga decir que en las crisis de la vida, yo tengo un poco más de 40 años, o ya un muchito más de 40 años, y la crisis de los 40 pues es un típico ejemplo de esto que ocurre, ¿no? Hay que hacer un alto para que ese alto nos hable de los fundamentos, de los cimientos. Creo que tenemos un problema semántico en México, si ustedes me lo permiten, y sobre todo en las facultades de Derecho. Hablamos mucho del derecho constitucional, y esto es así porque evidentemente el derecho, la historia, la propia teoría, son teorías, derecho e historias constitucionales, no constitutivas ni constituyentes. Pero se nos olvida lo que significa lo constitucional, lo que cimienta, lo que da fundamento. Algo que constituye, quizá podríamos hablar así en términos más verbales, el derecho que constituye es lo que le da piso, lo que le da cimiento a la organización social toda. Y yo creo que esto, como muy bien explicaba José Ramón Narváez, como lo decía en sus magníficas palabras introductorias el senador Penchina, fue lo que los constituyentes de 16-17 en Querétaro se pusieron en el horizonte ante todo. Lo que en el orto constitucional mexicano, el orto de Querétaro, estaba muy claro era: vamos a ver qué es lo que nos dejó el siglo XIX, por qué nos hemos constituido de esta forma y hacia dónde podríamos constituirnos, ahora que el doctor Narváez hablaba de realidad y constitución y que va a dar a conocer un libro con ese título, hacia dónde podemos seguir constituyéndonos de tal forma que nuestra realidad a nivel normativo y a nivel fáctico coincida lo más posible. Bueno, yo soy de los que creen que el proceso constituyente inicia con el Plan de Guadalupe. Aquí está don Belisario Domínguez. Don Belisario Domínguez fue, como todos sabemos, un mártir de la democracia, pero en el horizonte de los senadores y diputados maderistas, la reforma constitucional es, por así decirlo, muy poquita cosa. Para ellos bastaba con la reforma que por lo demás impulsaron dos inéditos demócratas universalistas como fueron los senadores Macedo y Rabasa en 1912, para hacer universal el acceso al voto y que el voto fuera directo para elegir legisladores y por supuesto al titular del Poder Ejecutivo. Por primera vez en nuestra historia esto ocurriría en las elecciones de la segunda década del siglo XX. Y hasta ahí, si uno lee con atención la sucesión presidencial en 1910 del apóstol de la democracia, don Francisco I. Madero, lo que uno encuentra es la convicción de que el problema del país es básicamente un problema político. Y si me lo permiten, un problema de elecciones y de acceso al poder en sentido pluralista. El sentido social, yo he titulado esta ponencia
liberalismo social y potestades constituyentes, no aparecen en esa que ha sido llamada la primera revolución mexicana, o aparece de manera muy tangencial y que preocupa poco a las clases que están evidentemente mucho más ocupadas en mantener al gobierno maderista en su precaria estabilidad. Todos sabemos cómo terminó, por desgracia y por infortunio para nuestro país. Bueno, pero el Plan de Guadalupe es otra cosa. Si en su primera versión don Venustiano Carranza no está tan convencido de que los derechos sociales o el tema social, para no extrapolar categorías posteriores, tenía que aparecer en el movimiento revolucionario, es muy claro que a partir de las reformas que se dan al Plan de Guadalupe, el 12 de diciembre, fecha más mexicana, es difícil de pensar, el 12 de diciembre de aquel año, el tema social ha entrado por la puerta grande a la cuestión de las potestades constituyentes en nuestro país. Y lo ha hecho, quizá no de tan buen grado don Venustiano, porque el otro proceso constituyente del país, el proceso paralelo, que es el de las convenciones revolucionarias reunidas en México y reunida en Aguascalientes, la célebre convención de Aguascalientes, es un proceso que tiene ya muy claro, en buena medida gracias a los zapatistas, en buena medida gracias a un pensador anarquista de primer orden como fue don Antonio Díaz Soto y Gama, y en buena medida gracias a que las fuerzas constitucionalistas no están muy convencidas de seguir solamente bajo el esquema de reforma exclusivamente política de don Francisco I. Madero, y están convenciendo a don Venustiano Carranza de que así tenía que ser. Bueno, pues todo este tipo de factores confluyen a que la reforma social se vea como un imperativo de la revolución, y por lo tanto convencionistas y constitucionalistas que nunca se pusieron de acuerdo casi en nada, sí que estuvieran de acuerdo en que los ahora sí llamados derechos sociales tenían que hacer su aparición por primera vez en nuestra historia constitucional en el texto de 1917. Claro, esto no surge de la nada. Todo el siglo XIX había sido una búsqueda para nuestro país, una búsqueda muy dolorosa, que nos costó muchísima sangre, muchísimo territorio, nos costó muchas lágrimas, etcétera, muchos mártires. Había sido la búsqueda del ser constitucional del país. Si para el pensamiento conservador este ser constitucional tenía que radicar en los 3 siglos de cultura y desarrollo político virreinal, para el pensamiento liberal evidentemente tenía que haber un rompimiento. La cuestión era qué tan profundo tenía que ser ese rompimiento. El constituyente del 56-57, muy tocado por la idea de que el legislador es soberano, pues se puso en contra de la perspectiva exclusivamente constitucional o exclusivamente fundante de una nación sobre la base de su realidad. Es un constituyente progresista, nunca mejor dicho. En 56-57 los liberales están jugando el proyecto de país, un proyecto en un sentido individualista, un proyecto en un sentido legicéntrico, donde la fuente del derecho primordial es la ley y donde por vía de la ley se puede hacer prácticamente todo. En la República restaurada, la circular de la ley de convocatoria de 1867 del presidente Juárez con el secretario de Gobernación Lerdo de Tejada, en el sentido de darle un vuelco a esta posición excesivamente congresional y excesivamente legicéntrica que tenía la Constitución del 57, y por supuesto la larga dictadura del general Díaz, avanzan en un sentido distinto, por lo menos al originario que tenían en mente los constituyentes del 56-57. Un sentido que quizá podría ser calificado de menos democrático o menos soberanista, con la idea de que el Congreso no lo pudiera absolutamente todo, incluso modificar las realidades más evidentes, y un sentido que también podría calificarse de más constitucional en cuanto a la característica corporativa que innegablemente tenía el pueblo mexicano desde hacía mucho tiempo. Yo por eso soy de los que cree que la Revolución Mexicana precisamente retoma esta idea de que había que tomar en cuenta los derechos de las comunidades, los derechos de las municipalidades, los derechos de las corporaciones, para atacar de frente el problema en que un individualismo muy mal entendido, económicamente desde luego muy injusto y llevado hasta sus últimas consecuencias durante la dictadura del general Díaz, pero también durante el gobierno, por lo demás muy titubeante,
por supuesto tiránico y desde luego usurpador del general Victoriano Huerta, había generado en las grandes masas desfavorecidas que, ojo, habían sido educadas durante los 30 años de dictadura liberal. Esto se dice fácil, pero como sostenía José Vasconcelos, es muy probable que la revolución la hayan hecho las grandes masas de mexicanos, no por hambre, sino por dignidad. En buena medida también esto está claro en el discurso celebérrimo del senador Belisario Domínguez en 1914. Así es que si el siglo XIX había sido la búsqueda del ser constitucional de México, con la pregunta, hay que ser soberanista, la nación representada en el Congreso tiene derecho a todo, o hay que ser constitucionalista en el sentido de que la Constitución genera límites incluso a la acción del legislador, se resuelve en la Convención Revolucionaria de Aguascalientes, en un sentido parlamentarista, por cierto, se propone por primera y única ocasión un gobierno puramente parlamentario para México en 1914, y después, por supuesto, en el Constituyente de Querétaro de 16-17. Ahora bien, se hacía la pregunta a José Ramón Narváez y me parece que es una pregunta fundamental. Ya nos recordaba don Hilario Medina, que es un constituyente importantísimo, Paulino Machorro Narváez lo es también, mi paisano el general Mújica ni se diga, pero en el fondo, ¿por qué, sobre todo esta visión eurocéntrica de la historia constitucional, no toma como base del desarrollo primigenio del constitucionalismo social y incluso del liberalismo social a la mexicana al constituyente de Querétaro y centra sus baterías en el análisis de la importantísima Constitución de Weimar, de la República de Weimar 1919, evidentemente 2 años posterior a la Carta de Querétaro? Y yo me haría la pregunta, ¿es la de 1917 la primera expresión de lo que Mauricio Fioravanti, un profesor, por cierto, de Narváez, que escribe muy bien sobre estos temas desde la Universidad de Florencia, se hace en este y otros libros que yo creo que son no solo de una lectura obligada, sino de una lectura deliciosa? ¿Es una constitución propia del constitucionalismo democrático, la Constitución de Querétaro del 17? Hay una democracia aquí ya no domada, sino consciente de lo que se abría en términos de oportunidad para los derechos sociales. Lo señalaba don David Penchín hace unos minutos, en términos de educación, de tierra, de función social de la propiedad, de derecho al trabajo, de una igualdad, quizá no individualista como en 56-57, sino ya una igualdad de oportunidades, pero en un sentido mucho más corporativo, mucho más gremial, mucho más sindical en Querétaro. ¿Por qué está Weimar y por qué no aparece Querétaro en las exposiciones generales de la historia constitucional? Bueno, ya lo ha dicho José Ramón Narváez, evidentemente hay un eurocentrismo bastante difícil de conectar con un análisis absolutamente científico de estos temas, pero también está el hecho incontrastable de que la Constitución de Querétaro brindó pocas garantías en un principio para el desenvolvimiento de estos derechos sociales. Y una que me parece muy básica y que está en el proyecto constitucional del primer jefe Carranza, apenas inaugurado el constituyente de 17, que es el del juicio de amparo, para que dejara de ser, como el propio Carranza señalaba, un excesivo mecanismo de intervención del centro sobre las potestades judiciales de los estados. Bueno, pues la verdad es que fuera de esta débil protección de la constitucionalidad y de la supremacía constitucional, como todos sabemos, en el texto de Querétaro aparece muy poco de protección de la constitucionalidad de las leyes. Esto va generando poco a poco un legislativo pues cada vez más poderoso, un legislativo que logra hacer, sobre todo en los primeros años de desenvolvimiento de los gobiernos constitucionales, prácticamente lo que quiere, brincándose la garantía efectiva de los derechos individuales y a veces incluso de los derechos sociales, y por eso quizá nuestro constitucionalismo haya nacido menos sólido que los constitucionalismos democráticos europeos. Pero tampoco es una respuesta absoluta. La Constitución de Weimar dura de 1919 a que se entroniza en el poder el Partido Nacional Socialista, ¿no? A que surge el Tercer Reich. En ese sentido, nuestra Constitución es mucho más importante y además tiene una influencia que poco se ha analizado, pero que es una influencia que todos los protagonistas del momento señalan, desde el presidente Azaña hasta su secretario particular Martín Luis Guzmán,
pasando nada más y nada menos que por don José Ortega y Gasset sobre la Constitución de la Segunda República Española de 1931, incluso en los temas que tienen que ver, como ha destacado el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nuestro paisano Eduardo Ferrer MacGregor, en los temas que tienen que ver con la protección de la constitucionalidad y con el juicio de amparo en concreto. Yo creo que más bien lo que pasa es que la Constitución de 1917, y convendría que la empezáramos a ver así, es como la Constitución Española de 1978 o la Constitución Portuguesa de unos años antes, una constitución de consenso. Me voy a referir a varios consensos a los que nunca habíamos llegado durante el siglo XIX. Y esta es una muy buena noticia porque no cabe duda que en el siglo XX, con todos los bemoles, los mexicanos nos dejamos de pelear entre nosotros, por lo menos en lo que se refiere al ser constitutivo del Estado mexicano. Hay primero un consenso que hoy nos parece superado, pero que es un consenso innegable en 16-17, que es el consenso nacionalista y corporativo. Un consenso en el sentido de que una nación que había sido, no se nos olvide, partida por la mitad 60 años antes, es decir, este país había quedado mutilado, diría por entonces Ramón López Velarde unos añitos después, había sido partido por la mitad unos cuantos años antes. Hoy, con la perspectiva de 150 años, tendemos a perderla, pero en ese entonces todavía había muchos mexicanos y mexicanas que habían sobrevivido a la intervención de los Estados Unidos en 1847. Bueno, el consenso era nacionalista, pero era también corporativo. Había la idea de que el individualismo de los grandes liberales de la generación juarista tenía que ser superado en aras de una propiedad mucho más socialista, ha dicho Narváez, de una educación que también con el tiempo evolucionaría hacia lo socialista, que es la gran querella del sexenio del general Cárdenas, de un trabajo que tenía que ser asegurado a todos, y luego, poco después, de una salud que también tendría que ser universal. Pero ojo, a diferencia de lo que pasaría con la revolución bolchevique, también encuentro yo en 16-17 un consenso muy sólido en torno a la idea liberal. Es decir, Juárez está presente, estuvo muy presente por supuesto en Madero, pero también está presente en Carranza y está presente en Mújica y está presente en Medina, está presente en Machorro Narváez, está presente en José Natividad Macías. Los socialistas, dicho esto a beneficio de inventario, de Querétaro, son también liberales. No lo era don Antonio Díaz Soto y Gama en Aguascalientes. Don Antonio Díaz Soto y Gama es mucho más ya un anarcosindicalista que cualquier otra cosa, ¿no? Incluido su credo liberal y juarista, que tiende a desaparecer en la Asamblea de Aguascalientes. No pasa eso en la Asamblea queretana. Es curioso, consenso nacionalista corporativo, pero también consenso liberal, legicéntrico, la idea de que el legislador lo puede todo y no solo en sede constituyente, vuelve a aparecer en 16-17, y bueno, pues finalmente la nota característica de nuestros modelos constitucionales, que es esto que alguna vez hemos platicado con el profesor Vázquez, del barroquismo constitucional de nuestros lares. No todo cabe en nuestro jarrito barroco, como si se tratara de la portada, magnífica por cierto, aquí a 3 cuadras, de la Casa de los Condes de Eras Soto. Por si quieren, yo me estacioné por ahí y ahorita podemos pasar a ver esa magnífica fachada del siglo XVIII. Una última curiosidad, senador. La mayor parte de las quejas que hoy por hoy se presentan ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no son quejas atinentes, como podría parecernos lógico, a temas procesales, a temas penitenciarios, a temas de libertad corporal, etcétera. Son quejas que se presentan ante instituciones que tienen a su cargo la salvaguarda, la garantía, la tutela de lo que llamaríamos derechos sociales. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, incluso hospitales públicos de salud y por supuesto la Secretaría de Educación Pública. A mí me da la impresión que a pesar de que han pasado 100 años, la impronta del liberalismo social en sede constituyente sigue muy viva entre nosotros, al menos por lo que respecta a los derechos que las mexicanas y los mexicanos creemos dignos de una tutela especialmente reforzada. Muchísimas gracias a todas y todos. Gracias, doctor Rafael Estrada, por su importante, inteligente intervención. Finalmente, para concluir las intervenciones de nuestros panelistas, presentaré la síntesis curricular
del doctor Rodolfo Vázquez Cardoso. El doctor Cardoso nació en Buenos Aires, Argentina, en 1956 y radica en México desde 1974. Obtuvo el grado de doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y la licenciatura en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es profesor visitante de las universidades de Oxford y Génova y desde 1979 profesor de tiempo completo en el ITAM. Ha sido jefe de Departamento Académico de Estudios Generales del ITAM, fundador y director general de la División Académica de Estudios Generales Internacionales, también del ITAM. De 1991 a la fecha, coordinador del Seminario Eduardo García Maínez, estudio sobre teoría y filosofía del derecho, es autor de diversas publicaciones y conferencias, 56 artículos de investigación, 15 contribuciones en libros y 30 artículos de divulgación. Fue becario del Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología, el CONACYT, y del Consejo Británico para ser profesor visitante en Oxford University, Cable College. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y en 2005 obtuvo la beca Guggenheim otorgada por la John Simon Guggenheim Memorial Foundation. Doctor Vázquez Cardoso tiene la palabra hasta por 15 minutos. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco al senador David Penchina esta presentación y a mi querido amigo Luis Felipe Nava por la invitación y permitirme compartir esta mesa con tan queridos colegas y amigos. Quiero hablar del liberalismo y lo voy a hacer desde un tipo de liberalismo, el liberalismo que llamaré igualitario, y quiero hablar de los derechos sociales y lo voy a hacer desde el enfoque de la desigualdad. Estoy convencido de que nuestra Constitución, desde 1917 hasta la fecha, como bien lo ha dicho Rafael, tiene un hilo conductor social y ese hilo conductor se ha perfeccionado, se ha robustecido, creo, a partir de las últimas reformas, especialmente desde junio de 2011. ¿Qué es el liberalismo igualitario? Se trata de un enfoque que en líneas generales entiende al liberalismo no en un sentido libertario, que aboga por las libertades a ultranza, sino igualitario, para el cual las libertades individuales son frágiles y vacías si no se logra igualar a las personas en la satisfacción de sus necesidades básicas y, por tanto, en el abatimiento de la pobreza y la cada vez más aguda polarización social. Se compromete este liberalismo con una defensa de los derechos humanos, entendidos no solo como derechos negativos, protegidos por un Estado mínimo y gendarme, sino que amplía el horizonte de su comprensión hacia los derechos sociales con una decidida intervención del Estado para su protección y garantía. Asimismo, el liberalismo igualitario toma distancia de los excesos populistas, de la cerrazón nacionalista y del despotismo autoritario, reafirmando su convicción por una democracia plural, incluyente, deliberativa y representativa. Y entiende también que debe ponerse límites éticos y jurídicos a los excesos de un poder tecnócrata y de una cultura empresarial monopolista y nepotista, tanto como la de la propia clase política, que cree dogmáticamente en el mercado sin regulaciones y en una competencia desenfrenada en perjuicio de los más necesitados y de aquellos que en verdad quieren hacer valer sus méritos, capacidades, riesgos, esfuerzos en una competencia adecuadamente regulada. Finalmente, un liberalismo igualitario es un liberalismo laico. Esto significa, entre otras cosas, que el ámbito propio de las convicciones religiosas es el privado y que nunca una creencia religiosa puede servir de premisa para una deliberación pública en la que se pretenda construir normas con carácter coercitivo. El Estado debe mantenerse imparcial con respecto a las creencias religiosas y no pronunciarse siquiera sobre si es bueno tener o no tener una religión. El no creyente tiene tanto derecho a participar en la vida democrática como el creyente. Lo que sí corresponde al Estado es promover la convivencia pacífica y favorecer en el ámbito público el avance y el progreso de la ciencia y de la educación
en aras del propio bienestar del individuo y de los colectivos más discriminados. ¿Qué son los derechos sociales? No se puede igualar si, como dije, no se pone una especial atención a los derechos sociales. Si revisamos la tipología de derechos sociales contenida en los documentos jurídicos, encontramos la siguiente. Hay derechos sociales entendidos como libertades: derecho a fundar sindicatos, a afiliarse libremente a ellos, derecho de huelga. Hay derechos sociales como prestaciones. El núcleo normativo de estos derechos es que el sujeto tiene un título para exigir que se le entreguen ciertos bienes, derecho a una vivienda, que se le presten ciertos servicios, educación, salud, o que perciba una asignación económica, pensiones, subsidios. Hay derechos sociales como estatus legales, cuando dadas ciertas condiciones de los sujetos, por ejemplo, ser jubilado, familia numerosa, menor de edad, edad avanzada, el ordenamiento contempla ciertos beneficios económicos o exenciones de cargas. Y hay finalmente derechos sociales como bienes públicos, ciertas aspiraciones a la existencia de estado de cosas buenos o deseables, como el derecho a un medio ambiente limpio o a gozar de los beneficios del progreso científico o del patrimonio cultural. De esta tipología creo que se pueden extraer dos corolarios. Un primer corolario interesante es que desde un punto de vista estructural, los derechos sociales no son derechos de una naturaleza necesariamente distinta a los llamados derechos civiles y políticos. No es correcto decir sin más que los derechos sociales son derechos de prestación, mientras que los derechos civiles y políticos son derechos de libertad. Entre los derechos sociales encontramos libertades en sentido estricto, como el ya mencionado derecho a afiliarse libremente a los sindicatos, pero también entre los derechos civiles más básicos encontramos derechos de prestación, como el derecho a un juicio imparcial. Un segundo corolario es que se ha querido llevar la oposición entre el principio de libertad contra el principio de igualdad al terreno de la justificación de los derechos civiles y políticos y de los derechos sociales, y de paso calificar a los partidarios de la primera justificación como de derechas y a los de segunda como de izquierdas. Creo más bien que la mera distribución igualitaria de bienes y recursos carece de una justificación independiente. La idea de extraer recursos o bienes de una persona para transferirlos a otra simplemente para que ambas reciban una idéntica cantidad carece de justificación. El acceso a bienes y recursos se presenta entonces como una condición necesaria para el logro de una vida autónoma y digna. Existe de nueva cuenta una unidad compleja entre derechos civiles y políticos y derechos sociales, una suerte de influencia recíproca y convivencia continua que neutraliza cualquier pretensión de apropiación ideológica de los mismos por los partidarios de la derecha o por los partidarios de la izquierda. Pues bien, dicho lo anterior, en los estados democráticos modernos, la constitucionalización es la instancia en la que suele diseñarse el tipo de poder estatal al que se encomendará la protección de los derechos. Tal proceso de constitucionalización ha incorporado también los derechos humanos consagrados en las disposiciones normativas internacionales para conformar el llamado bloque de constitucionalidad con los principios de interpretación conforme y pro persona, tal como se consagran en nuestro artículo primero constitucional a partir de la reforma de junio de 2011. ¿Y qué, con todo esto, liberalismo igualitario y derechos sociales en nuestro contexto actual y a la luz de nuestra Constitución? Voy a abordarlo a partir del problema de la desigualdad. Resulta a todas luces obvio que el giro discursivo operado en la letra de la Constitución no se ha acompañado de una adecuada implementación en la realidad. Quizás debamos dar la razón a un teórico, Ernesto Garzón Valdés, cuando critica a un buen número de estudiosos latinoamericanos por vivir bajo la ilusión de un Estado de Derecho, cuando existe una distancia abismal entre las reglas formales y las reglas vividas. Cito a Garzón: hablar de la vigencia del rule of law es en la mayoría de los países de América Latina desfigurar la realidad jurídica y despistar a quien quiera interesarse por las normas que rigen el comportamiento de gobernantes y gobernados en amplios campos de la vida social.
A quien tenga predilección por las citas literarias, me permito recordarle la siguiente frase de un personaje de Alejo Carpentier. Como decimos allá, la teoría siempre se jode en la práctica y jefe con cojones no se guía por papelitos. Fin de la cita. Como afirmaba el historiador Tony Jott, algo va mal, algo no ha caminado bien en nuestras sociedades modernas y concretamente en nuestros países latinoamericanos. En efecto, los últimos 35 años han arrojado por la borda los logros paulatinos que, al menos para las sociedades avanzadas de Occidente, significaron una reducción significativa de la desigualdad. Gracias a la tributación progresiva, los subsidios del gobierno para los necesitados, la provisión de servicios sociales y garantías contra las situaciones de crisis, las democracias modernas se estaban desprendiendo de sus extremos de riqueza y pobreza. Hoy, sin embargo, asistimos a la más vergonzosa y humillante lacra social, la desigualdad desbordada, empíricamente demostrada y críticamente cuestionada en el reciente libro de Thomas Piketty, y cito simplemente un botón de muestra. En 1968, el director ejecutivo de General Motors se llevaba a casa en sueldo y beneficios unas 66 veces más la cantidad pagada a un trabajador típico de General Motors. Hoy, el director ejecutivo de Walmart gana un sueldo 900 veces superior al de su empleado medio. De hecho, se ha calculado que la fortuna de la familia fundadora de Walmart es aproximadamente la misma, 90.000 millones de dólares, que la del 40% de la población estadounidense con menos ingresos, es decir, 120 millones de personas. De acuerdo con el último reporte de riqueza global, que desde hace varios años viene elaborando el Banco Crédito Suizo, el 10% de la población más rica del mundo posee el 87% de la riqueza global, mientras que el 50% de la población más pobre apenas alcanza el 1% de esa riqueza. Lo más dramático es que de ese 10% más rico, el famoso 1% posee casi el 50% de la riqueza global, y la brecha de la desigualdad en la riqueza y en el goce de los derechos va en aumento. Si nos atenemos a las conclusiones de Piketty, esa acumulación y concentración en el 1% está muy lejos de deberse al mérito, al riesgo o a la ambición de los individuos emprendedores. Se trata más bien de la expansión de un capitalismo patrimonialista que se está reproduciendo más aceleradamente que el crecimiento económico. Los puestos de mando de la economía no están bajo el control de individuos talentosos, sino de dinastías familiares, y los injustificados salarios y privilegios de ejecutivos y funcionarios públicos en los 3 órdenes de gobierno no responden siquiera a estrictas leyes de mercado que garanticen la capacidad y eficiencia en el desempeño, sino a razones sociales y políticas y, por desgracia para nuestro país, en una proporción considerable al creciente contubernio con el crimen organizado. El problema de la desigualdad en América Latina es nuestra asignatura pendiente y, por supuesto, no se resuelve únicamente aplicando el principio Pareto ni inculcando en la población una suerte de resignación no envidiosa hacia los que tienen mucho o muchísimo. La desigualdad por sí misma, independientemente de la pobreza y sus graves problemas, genera sus propias patologías que es necesario corregir con una intervención firme y decidida por parte del Estado. ¿Cuáles son esas patologías? Voy a mencionar rápidamente 4 de ellas. Primera patología: interrupción de la movilidad intergeneracional con pocas expectativas de mejoramiento para los niños y jóvenes en condiciones de pobreza. De acuerdo con el Informe de Movilidad Social en México 2013, elaborado por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, 48 de cada 100 personas que provienen del quintil más bajo de la población se mantiene ahí y 22 pasan al segundo quintil, es decir, el 70% permanecen o no modifican o modifican muy poco su situación con respecto a la generación anterior. En el extremo superior, 52 de cada 100 mexicanos que provienen de hogares del quintil más alto de la distribución permanecerán ahí y 26 descienden al quintil inferior, por lo que el 78% se mantiene en el extremo superior. La movilidad intergeneracional de riqueza muestra también una permanencia en los extremos, ya que el 81% de las personas cuyos padres tienen mayor riqueza, quintil quinto,
permanecen en el extremo superior. Segunda patología, incremento de la desconfianza recíproca y la falta de cooperación. La uniformidad social sustituye a la homogeneidad y favorece núcleos comunitarios endógenos, refractarios a la convivencia social y plural, y proclive a la generación de sociedades excluyentes y discriminatorias con poca o nula cohesión y solidaridad. Tercera patología, ruptura de las redes de seguridad con la consiguiente corrosividad social. La provisión de servicios sociales construida a base de mucho esfuerzo colectivo ha sufrido rupturas dramáticas en los últimos decenios. Cuarto, corrupción de los sentimientos en términos de una adulación acrítica y frívola de la riqueza. No se trata solo del olvido de las nuevas generaciones del esfuerzo de sus padres y abuelos, sino de una suerte de cultura de la indiferencia y de una injerencia mediática e informativa necesariamente seductora, pero terriblemente complaciente. Cito al historiador Tony Judt: una cosa es convivir con la desigualdad y sus patologías, y otra muy distinta es regodearse en ellas y hacer ostentación de las mismas. En todas partes hay una asombrosa tendencia a admirar las grandes riquezas y a concederles estatus de celebridad. Para Adam Smith, la adulación acrítica de la riqueza por sí misma no solo era desagradable, también era un rasgo potencialmente destructivo de una economía comercial moderna que con el tiempo podría debilitar las mismas cualidades que el capitalismo, en su opinión, necesitaba alimentar y fomentar. Esta disposición a admirar y casi a idolatrar a los ricos y poderosos y a despreciar, o como mínimo, ignorar a las personas pobres y de condición humilde, decía Adam Smith, es la principal y más extendida causa de corrupción de nuestros sentimientos morales. Concluyo. Estas patologías y otras que no sería difícil señalar y modelar de acuerdo con las circunstancias específicas de cada región geográfica invitan a una reflexión atenta sobre el papel y el futuro del Estado. Nos hemos liberado de la premisa de mediados del siglo XX, que nunca fue universal, pero desde luego sí estuvo generalizada, de que el Estado probablemente es la mejor solución para cualquier problema dado. Ahora tenemos que liberarnos de la noción opuesta, que el Estado es por definición y siempre la peor de todas las opciones. Repensar el Estado y un Estado constitucional, activo y democrático, en el respeto, protección, garantía y promoción de los derechos sociales, se convierte en una tarea urgente para minimizar los costos dramáticos de la desigualdad. Muchas gracias. Para entrar a esta fase final, y no sin antes saludar y agradecer al canal del Congreso que está transmitiendo este seminario en forma directa y en vivo, y felicitando al doctor Rodolfo Vázquez de esta última intervención de este panel, le pediré a nuestro público que nos hace el honor de acompañarnos el que puedan formular 2 preguntas aleatoriamente, que la gente de logística me ayudara a pasar el micrófono de quien así lo desea hacer. Y segundo, si hubiera más preguntas, nuestros panelistas que hoy nos honran con su capacidad y experiencia, si les dejan la pregunta formulada y un medio electrónico, estoy seguro que ellos hacia adelante podrán auxiliarnos con sus inquietudes. Al término de recoger estas 2 preguntas, yo haría literalmente una provocación para escuchar una participación final de nuestros distinguidos visitantes. Creo que aquí hay una persona en primer lugar. Le pediríamos nada más su nombre y concretamente su pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Edgar López, soy de la Universidad Autónoma de Baja California. Mi pregunta es para el doctor Narváez. De acuerdo a los movimientos sociales o revoluciones que profundamente o conceptualmente son sociales, ¿qué tipo de constitución se rige actualmente en México? Esa es la primera. Y la segunda, había varias manos levantadas, no sé, allá atrás para darle juego a la señora, mira, acá,
una dama que está aquí. La señora, si se para, señora, nos ayuda. Ahí le dan el micrófono. Yo nada más quiero felicitar al último ponente, bueno, los tres, pero la síntesis que nos dio usted de la Constitución de 1857 es una Constitución muy liberal, en la que trae igualdad, libertad, igualdad y fraternidad. Esta nos da la soberanía. La 1917, que vienen los derechos sociales, nos pone ya en un lugar en el que tenemos el derecho a los sindicatos y todo lo que usted nombró. Actualmente nos encontramos en las patologías que usted dijo exactamente ahorita, que es importante de tomar en cuenta. Yo nada más le pidiera a usted que tomara en cuenta en esta reflexión de que la Constitución nace para la seguridad y el bienestar social, y actualmente, como lo dijo usted, el Estado no nos da ni seguridad ni bienestar social. Entonces, para una nueva Constitución, o no nueva Constitución, sino una reflexión, sí le pediría a usted, que es tan estudioso, que tomara en cuenta los derechos de la madre naturaleza para meterla a la Constitución, porque no puede haber derechos humanos que son el derecho a casa, vida y sustento digno, porque los derechos humanos nos los da la naturaleza, y actualmente estamos acabando con la tierra. Esa sería nada más mi reflexión. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Para darles el uso de la palabra a nuestros invitados, yo haría simplemente una premisa que creo que es una variable permanente de las importantes intervenciones que ha hecho cada uno de ustedes. Si entendemos a la Constitución como la síntesis de la aspiración de los sentimientos de una nación, habría que repensar a 2 años de distancia del primer centenario de esta Constitución si las aspiraciones y el conjunto de objetivos que se trazó una generación ha alcanzado sus metas, y creo que la respuesta en sí misma, pues nadie podría poder decir que así fue o que así ha sido. Repensar el modelo constitucional a partir de la evaluación de un nuevo Estado democrático más activo, que respete los derechos humanos, pues jurídicamente creo que entre los profesionales del derecho y entre aspirar a tener un Congreso bien representado se puede lograr. Pero creo que ese no es el tema. Creo que el saldo de las aspiraciones de una generación que consignó una serie de sentimientos en la Carta de 1917, como bien decían de una o de otra manera todos ustedes, ante lo logrado deja mucho que pensar. Yo dejaría una premisa que me parece que sintetiza algo de lo no alcanzado. México tiene hoy la misma distribución del ingreso que tenía en 1910. Con la diferencia de que en 1910, habitantes más, habitantes menos, había no más de 16 millones, que habría que restar en un censo no bien llevado a cabo en aquel entonces, la población de la que hay también diferencias en diferentes narrativas de la historia, de cuántas vidas, aproximadamente 2 millones de vidas costó la revolución, que finalmente fue el marco y el contexto de la exigencia de la expedición de la Constitución de 1917. Hoy somos 120 millones de mexicanos, o poco más, que tienen la misma distribución del ingreso de aquel entonces. Nuestra democracia, que deja todavía muchas cosas por perfeccionar, ensombrece aún ante su imperfeccionamiento de lo no alcanzado en materia de justicia social. Y creo que ese marco y ese contexto es una razón lo suficientemente poderosa, y me atrevería a decir ominosa, para que sí repensemos en qué está fallando. Y no es un asunto de lo que está escrito en la Constitución, sino que el mandato constitucional no necesariamente ha generado el marco institucional para realizar esos objetivos, y en esto hay una responsabilidad, si hablamos de una democracia, tanto de gobernantes como de gobernados. A 2 años de distancia del centenario de nuestra Carta Magna,
y ante una Constitución que, como decía muy bien el doctor al principio de la intervención, pues prácticamente es otra Constitución, porque no podríamos estar hablando de la misma Constitución del 17, en algunas más liberal y en otras más conservadora incluso. Si uno lee el texto del 27 del 17 y lee el texto hoy del 27 constitucional, pues veremos que el contraste, curiosamente, en algunas expresiones es aún todavía más conservador que lo que fue la Constitución del 17. Dejo la reflexión porque creo que el reto está en que ante este gran saldo social, ante esta gran aspiración de objetivos que no hemos alcanzado, ¿cuál es la tarea que no es necesariamente el redactar o estudiar la Constitución, sino los modelos institucionales que alcancen los objetivos y los sentimientos de una nación? Con eso les pediría de manera un tanto arbitraria su intervención. Empezaría yo al revés. Pediría primero la intervención del doctor Rodolfo Vázquez, posteriormente la del doctor José Ramón Narváez, y cerraríamos esta tarde agradeciendo la presencia de todos y saludando a los que nos siguen por el canal del Congreso con el doctor Rafael Estrada Michel. Doctor Vázquez, por favor. Sí, muchas gracias, senadora. La pregunta sobre los derechos de la Pachamama, que por supuesto en la Constitución boliviana, ecuatoriana, es un derecho que se contempla. Yo en principio no tendría ningún problema en engordar la Constitución en su parte dogmática, haciendo valer estos derechos, si los pensamos sobre todo en la mejor interpretación posible. ¿Cuál es esa, para mí, mejor interpretación posible? Finalmente es una llamada de atención a la enorme depredación que se está haciendo con el medio ambiente, y hemos recurrido a esta idea tradicional de los derechos de la Pachamama para poder atajar un poco este problema. Más allá del problema filosófico que se pueda dar en términos de derechos de algo con respecto a terceros que están obligados, más allá de ese problema, me parece que en la mejor interpretación creo que hay una llamada de atención muy fuerte con respecto a este grave problema. Entonces, en principio, no tendría ningún inconveniente en que esto se incluyera en la parte dogmática. Pero su pregunta me ayuda para hacer un puente con la reflexión del senador Penchina en relación al problema que tenemos en nuestras constituciones latinoamericanas, todas, en donde hemos tenido, a partir de la inserción de la cuestión social, y por supuesto México es pionero en este aspecto con la Constitución del 17, hemos tenido una propensión a reivindicar derechos en la parte dogmática y agrandar la parte dogmática sin tener lo que un teórico del derecho, Roberto Gargarella, ha dicho, sin tener una sala de máquinas adecuada para hacer frente a ese engordamiento de los derechos. Y la sala de máquinas que tenemos es una sala de máquinas muy liberal. Checan frenos y contrapesos, tenemos instituciones que han sido instituciones que quizás se probaron en el siglo XIX, en un momento muy importante de nuestras constituciones en América Latina, quizás el momento paradigmático más interesante que tuvimos, digamos del 50 al 90, en donde logramos empatar muy bien la sala de máquinas con los derechos humanos. Pero los logramos empatar bajo un consenso liberal conservador que no incluía la cuestión social. Cuando incluimos la cuestión social, empezamos a desbalancear la parte dogmática de la Constitución de la parte orgánica. Y el gran reto que tenemos hoy día es qué instituciones son las que deben dar cuenta de esa parte dogmática de la Constitución. Y voy a ser muy estricto y muy directo en este punto. No nos sirve un hiperpresidencialismo, no nos sirve un Senado jerárquicamente elitista, y no nos sirve un populismo que se quiere expresar en el ámbito legislativo sin mediación de conocimientos profesionales en materia legislativa. Creo que en este sentido tenemos que hacer una tarea urgente de revisar estas instituciones. Es una tarea magna, pero nuestro Senado y nuestros legisladores tienen que estar a la altura de esa. Hemos avanzado en la línea de derechos
y no tenemos el soporte institucional para hacerlos valer. Y me parece que este desfase es el que se traduce en la sociedad para hablar de esa gran, no solamente indignación, esa gran desconfianza que existe hacia nuestras instituciones en el país. ¿Sí? Bueno, para darle. Bueno, pues preguntas muy interesantes. Yo creo que es complejo siempre poner nombres o categorizar, pero también es importante porque si no se da esto que los psicólogos llaman alexitimia, o sea, es decir, la incapacidad para nombrar los sentimientos. Entonces creo que sí es importante ponerle nombre a las cosas para saber cómo afrontarlas. Ahora el problema es ese, que tendríamos que ponerle un nombre bastante peculiar al constitucionalismo actual, al modelo constitucional actual. De hecho, en un seminario que tenemos en la Corte, tuvimos este tema, los modelos constitucionales actuales, y se ponían, digamos, en dos grandes vertientes, el neoconstitucionalismo y el positivismo. En este famoso texto de Atienza, donde Atienza habla de un constitucionalismo objetivo crítico, ¿no? Más o menos sería un poco así la tendencia. Yo creo que nuestro constitucionalismo, con las reformas que hemos tenido, sí tendríamos que calificarlo de neoliberal, con algunos tintes sociales, con algunos tintes neoconstitucionales a propósito de la reforma de junio del 2011, pero creo que tendríamos la mitad de la radiografía. Si soy coherente con lo que he dicho, esa es la mitad del problema. ¿Por qué? ¿Dónde está la otra mitad? Pues estamos hablando de interpretación constitucional. Entonces, en ese sentido, la primera cosa que habría que decir es ¿qué han dicho los jueces sobre la Constitución? No tendríamos la fotografía completa si no tenemos lo que el Poder Judicial ha dicho sobre la Constitución. Y esto, como también del otro lado, es también parcial en cuanto a victorias y en cuanto a fracasos. O sea, tenemos que decirlo así, un poco en el sentido de Jean Battista Vico. Esto es como una espiral, en unas cosas hemos avanzado y en otras cosas hemos retrocedido, y tenemos en la Constitución el juicio de amparo decimonónico, que aunque hay una ley de amparo nueva y todo eso, todos sabemos que es una cosa anquilosada, difícil de manejar, compleja, y que, como decía Rafael Estrada, yo estaba pensando cuando decía eso, pues sí, había muchos derechos sociales, pero no había, en términos del derecho procesal constitucional, garantías para hacerlos valer, ¿no? Entonces, para contestar esa pregunta, pues es muy complicado, ¿no? Seguro tendríamos que decir, es un constitucionalismo a la mexicana, un constitucionalismo híbrido, con todas estas cosas. Ahora, a la mexicana y no, porque a mí me parece que si hacemos caso a constitucionalistas como Peter Heberle, realmente donde dice, ese no es un texto, la Constitución es la cultura, pues para hacer Constitución en este país, tanto legisladores como jueces tendrían que saber cuál es la idiosincrasia del mexicano, qué es lo mexicano, porque finalmente esa es la cultura que se va a trasladar ahí. La Constitución finalmente son palabras huecas que hay que ir rellenando. Pensemos en el segundo constitucional, donde dice, la fuente es la costumbre constitucional, a propósito de los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, pues eso no está ahí, ni tendría por qué estar. Se tiene que decir a través de la interpretación constitucional, y vamos a arriesgarnos más, no solo de la interpretación constitucional que hacen los operadores del derecho, sino, como dice Ricardo Guastini, de la interpretación constitucional que hace el ciudadano de a pie, del que interpreta todos los días la Constitución. O sea, porque cuando estamos cruzando la calle estamos interpretando nuestra libertad de circulación, ¿no? Y ahorita estoy ejerciendo mi libertad de manifestar mis ideas. Entonces, creo que eso es lo importante, cómo tender los conductos entre la Constitución real o material y la Constitución formal. Y la Constitución formal no solo operada por los legisladores, sino también por el Poder Ejecutivo, por el Poder Judicial, sobre todo por el Judicial, si es que pues, se habla tanto de la era del juez, pero sobre todo con una carga de responsabilidad hermenéutica. ¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué piensas que la sociedad necesita eso? Y entonces ahí ya está la otra posible, digamos, respuesta. ¿Dónde está la sociedad civil, ¿no? Y entonces yo sí me sumaría
airoso, como dice el doctor Vázquez, a este Estado constitucional, democrático de derecho. Pero como dice Roberto Espósito, seamos honestos con las palabras. ¿Qué significa democrático? ¿Qué significa Estado? ¿Qué significa constitucional? Y el Estado hoy por hoy en este país no significa sociedad civil, significa gobierno, estructura de gobierno. Cuando dice vamos a reformar el Estado, se reforma la estructura de gobierno, no se reforma todo lo que se debería de... Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues justo hay que eliminar esta inequidad social que existe fuerte, porque entonces así todo va a ser proyectivo, todo va a ser ilustrado, todo va a ser desde un lado solamente. Con eso creo que ya también estoy contestando a la suspicacia del senador Penchina, porque me parece que usando estas metáforas que a mí me gusta mucho, yo dije de una constitución tuneada, ¿no? Pero creo que es una constitución también, siguiendo con esa metáfora, que si quieren le podríamos hacer incluso un peritaje, a ver como los autos clásicos, a ver qué tanto tiene de eso que tenía originalmente, y nos daremos que no, pues no tiene tanto. Pero también es como la teoría de la pizza, siempre lo digo porque es muy sencilla entenderla, ¿no? Es decir, en Europa están discutiendo cuáles son los elementos mínimos para tener una pizza, y los elementos mínimos son el pan, y a veces el queso, a veces el tomate, ¿no? Entonces pizza blanca, pizza rosa, dicen los italianos. Pero lo que están seguros es que tienen que ser los mejores materiales: el pomodoro de Sicilia, la mozzarella de búfala, la albahaca, o sea, son los elementos esenciales, ¿no? Bueno, aquí estamos discutiendo qué más le ponemos a la pizza. Entonces nuestra constitución es una pizza que indigesta, está llena de muchas cosas, o sea, que en su momento histórico tenían razón de ser, el 27, el 123, pero hoy me parece que una pizza así nos puede causar un malestar estomacal. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Yo no podría estar más de acuerdo con lo que han expuesto mis compañeros de mesa, con lo que preguntaba la señora. Yo creo que un liberalismo no igualitario, para decirlo en términos de Rodolfo Vázquez, es una patología, por supuesto. No quisiera dejar la impresión de que los liberales decimonónicos mexicanos y en general de los estados de la restauración iberoamericana y europea no eran igualitaristas. Lo que pasa es que su camino al igualitarismo es un camino muy diverso al que comienza a comprenderse como tal a partir de las revoluciones del siglo XX. ¿A qué voy? Así como don Ignacio Ramírez, nada más y nada menos que el gran nigromante, en pleno constituyente del 56-57 se pronuncia por eliminar el juicio de amparo, porque en su concepto los derechos humanos iban a ser, los derechos del hombre, como se decía entonces, iban a ser protegidos por sí mismos y no necesitábamos ningún juicio de amparo, sino que la ciudadanía iba a ser lo suficientemente fuerte para defenderlos, y la libertad de opinión, la libertad de expresión, etcétera, bastaría para eso. Este tipo de utopías de no intervención del aparato estatal pues no llevan obviamente a un territorio de igualdad material. Por eso es que en el siglo XX apreciamos la evolución del constitucionalismo democrático en un sentido igualitario, un liberalismo decididamente igualitario en lo material. Así es que estas patologías, que se traducen en una patología de orden moral, como también ha dicho el doctor Vázquez muy bien, lo acabamos de ver todos en las redes sociales, videos de chicos verdaderamente fuera de la realidad más elemental de nuestro país, que por encima de la discriminación que realizan en términos socioeconómicos, también realizan una discriminación contra la mujer del todo deplorable. Bueno, pues son cuestiones que nos colocan en un dilema moral enorme, y a mí sí me preocupa mucho, y quiero enfatizar lo que ha dicho Rodolfo, me preocupa mucho esta idea de que carecer de los medios de subsistencia e incluso de procuración del confort y del lujo es una falla moral. No podemos seguir creyendo que hay un delito, o como se diría en el siglo XVII, un pecado en no poseer dinero, no poseer medios o no poseer oportunidades. Al contrario, hay un pecado social, hay una conducta antisocial en no procurar la igualdad de oportunidades. Y voy a la provocación y premisa del senador Penchina, que me parece que da en el fondo del tema. ¿Cómo es posible que casi a 100 años sigamos teniendo una distribución del ingreso tan injusta como la que en el liberalismo individualista de peor ralea llegó a establecerse en nuestro país? Bueno, me parece que tiene toda la razón, es una razón suficiente para replantear el modelo constitucional, pero ahora sí creo, y conectando con lo que decía el doctor Narváez, que la Constitución
no la de 1917, la de 2011, es decir, la que se deriva de la reforma en materia de derechos humanos de 2011, nos da las suficientes armas para decidir este asunto, obviamente en un tenor de mucha mayor igualdad, de mucha mayor equidad en la distribución del ingreso. Me refiero concretamente a algo que ya expresó también el doctor Vázquez, que es el artículo 1 constitucional, pero en su 5º párrafo, el principio pro dignitate, el principio de que todo el accionar del Estado mexicano tiene que tender a asegurar la dignidad de la persona humana y a prohibir cualquier tipo de discriminación por una serie de razones que se enuncian ahí, no limitativamente, sino como números apertus. Si se prohíbe la discriminación y nos tomamos en serio esta prohibición de la discriminación, va también a quedar prohibida la discriminación que por cualquier motivo socioeconómico se realice en la República. Y esto es una muy buena noticia para un liberalismo de carácter igualitario, mucho más proclive a hacer vigentes los valores de Querétaro en 16-17. El 5º párrafo del artículo 1 constitucional es la cláusula de apertura y de cierre de nuestro razonamiento constitucional a partir de la reforma de 2011. Nadie puede ser discriminado por una razón que menoscabe sus derechos o que ponga en entredicho su dignidad humana, y por lo tanto la única razón de ser y de existir para el Estado mexicano es la garantía adecuada, la tutela que de mejor forma, más pro persone, se realice a la dignidad de los seres humanos. Y entonces habremos resuelto el gran dilema de nuestra basificación, de nuestra constitucionalización como un Estado-nación, a mi manera de ver. Muchas gracias. Antes de pasar a los reconocimientos que este Senado hará a nuestros muy distinguidos panelistas y expositores, yo quiero reiterar a nombre del Senado y de la Comisión de Puntos Constitucionales nuestra gratitud y reconocimiento a la participación y la presencia del doctor José Ramón Narváez, del doctor Rafael Estrada Michel y del doctor Rodolfo Vázquez. En verdad es un honor, muchas gracias, felicidades. Agradecer a todo el personal de apoyo de esta querida Casa de Jicotencal del Senado de la República, y en particular al canal del Congreso y a los intérpretes de lengua de señas mexicana, Griselda Yebras y Adriana Rodríguez, que siguieron con su intervención en el canal en vivo. Muchas gracias a todos los presentes, un aplauso para todos, muchas gracias. Si me pasan los reconocimientos para los señores doctores. En primer lugar, al doctor José Ramón Narváez, un reconocimiento sencillo pero muy sincero del Senado y un libro conmemorativo de esta casa. Al doctor Rafael Estrada Michel, de igual manera, y al doctor Rodolfo Vázquez Cardoso. Muchas felicidades, muchas gracias a todos, muy buenas tardes, están en su casa. La Constitución de 1917 fue, sin lugar a dudas, la primera constitución en el mundo que incluyó los derechos sociales. Pero como hemos escuchado en este panel, quedan en algunos aspectos y en algunos artículos queda muy poco de esta aspiración plasmada en la Constitución de 1917, y plantea también el poder tener claridad en torno a este documento constitucional al momento de que se refleja en la realidad de nuestro país. De ahí la necesidad de debatir con amplitud, de debatir nuevamente qué tipo de constitución requerimos los mexicanos. Le queremos agradecer el que nos haya acompañado el día de hoy y por supuesto reiterarle la invitación para que nos acompañe en el canal del Congreso. Por supuesto le estaremos presentando todos y cada uno de los paneles que forman parte de este seminarios, el análisis rumbo al centro